Muy buenas noches con todas, con todos. Son las 6:31. Vamos a dar un compás de espera de 2 minutos, un minutico más para que se conecte el resto de compañeros. Muchas gracias, feliz noche, ya vamos a comenzar. Buenas noches. En muchos lugares se ha ido la luz y me están escribiendo que les dé una esperita. Muy buenas noches con todas, con todos. Vamos a comenzar nuestra aula extendida en competencias comunicativas. Esta clase tiene 3 fundamentos, 3 bases. Tranquilo, Brian, apenas estamos comenzando. 3 bases que en adelante yo quiero que ustedes las vean más allá de una nota. Esto no es una mera nota. Se trata de competencias para la vida. Se trata de que en la sociedad, por ejemplo, nuestras familias esperan que por el solo hecho de nosotros estar en la universidad sepamos hablar, que por el solo hecho de estar en una carrera universitaria sepamos leer y sepamos escribir. O sea, la sociedad, nuestras familias esperan eso de nosotros. Ese ejemplo se da cuando usted está en una situación en la que cuentan con usted y lo comprometen. Pues la tía, la hermana suya, el hermano suyo, díganle a la sobrina suya diciéndole, mamá, necesito hacer el ensayo, necesito hacer la exposición, ¿a quién le digo? Díganle al tío Oscar, que el tío Oscar está en la universidad, que le ayude a hacer el ensayo. Papá, ¿con quién hablo para que me ayude en este tema? Hablé con la tía Catalina que está estudiando contabilidad. Y no sé, en la calle, en nuestros espacios laborales, en nuestros entornos, el solo hecho de ser estudiante es un compromiso y requiere que nosotros también tengamos ese compromiso con nosotros mismos de cambio. O sea, nosotros tenemos que empezar a asumir una actitud de estudiante en el sentido de que, por ejemplo, la lectura
andar con el librito. Ay, mira, ahí está, anda con libros para arriba y para abajo, es que está estudiando, es que es estudiante. O sea, ser estudiante es toda una actitud. Hay que tener actitud de estudiante, tener libros, estar interesado por libros, estar interesado por los temas, estar interesado inquieto por la información que tiene que ver con sus temas, ya empezar a dejar de ver contenidos que de pronto lo que hacen es quitarnos tiempo. Nos toca empezar, por ejemplo, a dejar de ver novelas, televisión, para dedicárselo a la lectura, a la escritura, a la realización de nuestra labor académica. Ese es el sacrificio de ser estudiante. O sea, ser estudiante quiere decir que usted el viernes por la noche y el sábado no puede irse de faena porque tiene que hacer trabajos. Eso es ser estudiante, es un sacrificio que uno tiene que hacer en la vida, en una etapa de la vida. Y esas tres competencias nucleares que aquí trabajamos son aprender a leer, comprensión lectora. Usted tiene que aprender a desarrollar técnicas de estudio como el resumen, como el cuadro sinóptico, como el mapa mental, pero sobre todo como el mapa conceptual, porque el mapa conceptual es el que se usa en el mundo académico. ¿Por qué? Porque en el mundo académico se trabaja es con ensayos y ya vimos que cada párrafo tiene es ideas y conceptos. Entonces lo que nosotros hacemos es extraer en un mapa conceptual, por eso se llama así conceptual, los conceptos principales de un texto, las ideas principales de los párrafos. Esas técnicas de estudio tienen que ponerlas en práctica. Cuando ustedes se vean encartados, que se ven encartados, no es que no soy capaz, vea qué poco de temas, tengo que hacer parcial, tengo que hacer ensayos, tengo que hacer tantas cosas. Organícese, empiece a planear y a planificar sus formas y métodos de estudio. Empiece a hacer mapas conceptuales de lo que tiene que exponer. Empiece a hacer mapas conceptuales del examen. Planifíquese y organícese. El tutor a usted no le va a decir, vea, hay examen para dentro de 15 días, haga esto, las técnicas de estudio son estas. No, ya le toca a uno autónomamente hacer esa parte. Les toca a ustedes preparar los contenidos antes de. Y la técnica que yo les mostré, la de los mapas, es la mejor, la de Joseph Novak, y están diferentes. Eso fue lo que vieron, a uno les dio muy duros y MapTools, pero eso los llevó a hacer en otra, en Indomo, en Lucidchart. Entonces conocieron un universo de herramientas que desconocían. Ahora ya las conocen, son para ponerlas en práctica, para usarlas, para usarlas. Lo que, por ejemplo, a Brian le ha sido muy exitoso el método Cornell, que es dividir la hojita, una hojita para tomar apuntes. Esa hoja se divide, uno para tomar apuntes en clase divide y fragmenta la hoja. Yo les he dicho, busquen el método Cornell ahí en Google. ¿Cómo es que es el método Cornell? Entonces, cuando usted tiene que hacer una exposición, ya tiene unas bases porque leyó, porque se preparó. Pero para usted hacer una exposición, lo ideal es que haga un contenido digital, que haga una presentación. Haga de cuenta que está en una ponencia, seminarios, congresos, simposios, foros, etcétera. A usted como profesional en cualquier momento le toca. La empresa lo manda, la universidad lo manda, cualquier cosa le puede pasar, pero la competencia de hablar en público no se aprende en el primer día, en la primera exposición, en la primera ponencia, en la primera puesta en escena. Eso es algo que uno desarrolla con la práctica. Y por eso es que ustedes ven que en las carreras, en las materias durante la carrera, ¿qué los van a poner a hacer? A hacer exposiciones. Porque usted tiene que desarrollar esa competencia de hablar en público, esa competencia del texto oral, esa competencia
de organizar las ideas y saber comunicar efectivamente lo que quiere decir y de manera sucinta, concreta, de manera objetiva. Entonces, ya viene la otra parte y bueno, y recomendación en general, cuando ustedes tengan exposiciones en clases con sus profesores, hagan su exposición efectivamente, no pongan un video, para que un video. Entonces, eso le está quitando a usted el tiempo en el que usted iba a aprender, porque el arte de hablar en público se aprende, es en la práctica. ¿Y quién es el que está aprendiendo cuando está exponiendo? Usted. Los demás aprendemos cuando el escucha, porque el escucha también hace parte del aprendizaje. Pero cuando usted prepara un contenido, por ejemplo, se ve obligado a hacer una exposición, va y busca imágenes que tengan que ver con las ideas que va a comunicar y va haciendo toda esa operación de organizar visualmente lo que quiere decir que tiene acá, eso no se le va a olvidar. Eso es aprendizaje significativo. La experiencia de hablar en público tiene que ver con eso. Por eso háganlo con gusto y háganlo como un aprendizaje. Háganlo en el sentido no de que hay una evaluación, de que una nota, no. Vayan más allá de eso. Busquen ser los mejores, más allá de la nota. Busquen hacerlo mejor con lo que tienen, con las herramientas que tienen, que tenemos muchas herramientas. Mire, para hacer exposiciones, Canva, Prezi, Genially, PowerPoint. O sea, tenemos de todo. Si no las usamos es porque no queremos, sencillamente, pero ahí está todo para que nosotros explotemos. Tanto puede desarrollar usted una competencia en esa parte que puede, los temas que empiece usted a trabajar, a hacer contenidos digitales, a hacer videos, a grabarse, y lo pueden conocer en cualquier lugar del mundo con sus temas. Se puede volver hasta famoso y se le puede volver hasta un tema lucrativo, porque ustedes han visto que eso es lo que está pasando en este momento de la globalización, de la economía digital y del tema de las telecomunicaciones, que usted puede estar en este momento dando una conferencia aquí y lo pueden estar escuchando en cualquier lugar del mundo, una conferencia en línea. Entonces, la proyección que ustedes tienen que buscar es esa. Esa es la proyección. Y la otra parte es la de escribir, porque el conocimiento es diferente del pensamiento. El pensamiento se soporta en la mente, en un órgano que es el cerebro, el máximamente desarrollado del cerebro, y la mente está todo el tiempo generando pensamientos. La mente está trabajando, no tiene que descansar la mente, porque todo el tiempo es información, información, información. Pero el conocimiento es distinto del pensamiento. O sea, el conocimiento es lo que usted le va metiendo a la mente a través, por ejemplo, del lenguaje, a través de la comunicación, es decir, a través de los textos escritos, por ejemplo. Cuando usted lee, está leyendo lo que otros han pensado mucho antes y llegaron a un punto tal que escribieron sobre eso. El conocimiento se produce en este espacio, en las aulas. Este es el espacio para la creación del conocimiento, el mundo de las ideas. No, el conocimiento no se produce en los gobiernos, en los hospitales, en las cárceles. El conocimiento se produce en las universidades. Es aquí, en las universidades, en las aulas, donde se produce el conocimiento. A través del diálogo, de la participación, de los temas que tienen los contenidos de las materias, y ahí ustedes están generando pensamiento, nuevas ideas, y en el diálogo, en la participación es donde se produce el conocimiento, pero el conocimiento se queda en el aula. Ahora tenemos la experiencia de que quedan grabadas, y todas las ideas, pues ese conocimiento queda ahí grabado, pero antes no teníamos eso. Antes uno entraba a un aula, cuántas cosas interesantes pasaron en las aulas
y simplemente no sabemos, porque el privilegio de estar en las aulas con pensantes, con personas que sepan pensar, hablando de cosas que no se hablan en cualquier espacio, eso es un privilegio. Ahora ya quedan grabadas las clases y quedan esas ideas ahí. Sin embargo, el conocimiento se produce de manera escrita y las comunidades académicas han llegado a diferentes acuerdos y se han creado diferentes normas formales para formalizar cómo es que es formalmente la presentación de un escrito que respete los derechos de autoría, de propiedad intelectual, o sea, de las ideas que han tenido y pensado otros y que han llegado a escribirlas, que respete los derechos de autor y que contenga unas normas editoriales de aceptación y fuera de eso de comprensión lectora, porque las normas APA, por ejemplo, no es un capricho de times 12, espacio doble, eso es estudiado, eso es analizado en el ojo humano, cómo recibe y capta las palabras en un texto y cómo entiende y comprende mejor un texto a partir del gráfico que se ve, de las letras. Eso es estudiado, eso no es un capricho, pongámosla en times, en 12, eso se ve como bueno, no, eso es estudiado, que el ojo humano comprende mejor un párrafo, las ideas de un párrafo, cuando es quebrado bandera, cuando tiene sangría de primera línea, cuando es espaciado doble, cuando es times 12. Eso es estudiado y analizado y se ha concretado que eso es así, que el cerebro entiende mejor y visualiza mejor las ideas en un texto cuando las ve así. O sea que uno escribe es para los demás, uno escribe es para que le entiendan los demás las ideas. Y resulta, y les mostraba yo hace 8 días, que si uno logra entrar como profesional en el mundo de la escritura creativa, a través de publicaciones, por ejemplo, en revistas indexadas ISSN o de libros, publicando libros como ISBN, protegidos, eso va a quedar ahí en las bibliotecas, usted se muere, eso queda ahí, eso es conocimiento para la humanidad. En la medida que sea conocimiento útil, de pronto otros van a usarlo y van a avanzar y van a progresar con eso. Y si no, queda ahí, pero eso hizo usted. Deja algo escrito. Escribir es súper importante por eso. Anímese a esculcar todas esas poesías que tienen por allá y afínelas y piensen en volver a ese espíritu creativo que teníamos de pronto cuando éramos del colegio, más jóvenes, que nos gustaba como echar plumita porque el profesor de español nos animaba. Eso toca volverlo a rescatar. Y aquí en la universidad los textos académicos, primero, cuando un profesor les diga, el ensayo es sobre 2 puntos y él pone el tema, desconfíen. Desconfíen de un profesor que les diga que deben escribir sobre X tema y él les asigna el tema a todo el salón, porque hay profesores que los ponen a escribir y se roban sus trabajos y después los mandan a ponencias, a congresos, los publican y como el profesor sabe cómo se hace todo eso y tiene más alas, más zorro viejo, entonces ojo con eso, ojo con dejarse robar sus cosas. Los trabajos de clase son productos académicos suyos que a la larga usted después puede volverlos a reencauchar, mejorarlos, cualificarlos. Un profesor vuelve y se lo lee y eso a la larga usted lo puede publicar. Usted puede hacer con sus textos lo que quiera. Lo otro es que usted debe aprender a leer mucho sobre lo que quiere escribir para identificar sobre qué no se ha escrito. Encontrar la beta, por dónde es que se va a meter, porque hay tanta gente escribiendo sobre los temas que toca saber muy bien y ser muy selectivo por dónde es que se va a meter a escribir.
no es escribir de cualquier cosa. Por ejemplo, en los temas académicos es cada vez más complicado porque hay cada vez más producción literaria y producción del conocimiento. Toca leer mucho. Para usted llegar teso a final de la carrera, usted manejando los autores, los conceptos principales de su carrera, manejando las corrientes teóricas, los pensadores, ubicado, eso no viene por los profesores ni por los tutores, eso viene por lo que usted lea, porque usted coja esos módulos y venga pues, venga a ver qué es, que cuando el profesor llegue a la tutoría, ¿qué tal sea usted el que lo supere? Hablando en público, porque eso es hablando. Levantando la mano y pa. O sea, desarrollen esas competencias ustedes las tienen. Cada uno sabe escribir, cada uno sabe leer, cada uno sabe hablar en público. Coja eso que usted sabe de esas habilidades que ustedes tienen y explótenlas al máximo. Corrija muletillas, empiece a identificar qué debe cambiarse a sí mismo y decir, yo voy a mejorar esta parte, me voy a volver teso en esta parte. Y propongámonos algo, ser los mejores, ser los mejores. O sea, nosotros tenemos que dejar de ser mediocres como colombianos, no quiero maltratarlos ni quiero ser ofensivo. En general, nosotros como colombianos somos indisciplinados frente a otras sociedades, otras civilizaciones, otros pueblos son más disciplinados y son los mejores en lo que hacen. Vea, por ejemplo, Japón, vea otras sociedades. De hecho, profe, de eso trata mi presentación. Entonces, empecemos, hágale, vamos a empezar. Muchas gracias. Vamos a comenzar con nuestra sesión de ponencias. Ustedes saben que estamos trabajando sobre un mapa conceptual. Quien no lo haya entregado, relajado. Si a usted le aparece con retraso en el sistema, dice su entrega está retrasada, yo no me voy a fijar en eso, yo me voy a fijar es en la esencia, en el contenido, en lo que hizo. Vamos a dar amplio tiempo para la entrega del mapa conceptual, aunque a mí me cierran el sistema para subir la nota, pero yo no los voy a presionar a ustedes. Lo otro, la entrega de las exposiciones se hace ahí en el sistema también, y la entrega del ensayo es para la última semana, es lo último que se entrega. Profe, perdón. Sí. Mi compañero y yo estamos tratando de subir perdón, la La exposición a la exposición plataforma y nos dice que no es no está compatible. habilitada. ¿No está habilitado? No está habilitada todavía, yo tengo que habilitar el enlace para que ustedes puedan hacerlo. No, porque de hecho nos estaba pareciendo como si estuviéramos atrasados. No, no, tranquilos, no está atrasado, por eso les digo, si a ustedes les aparece ahí otra fecha y todo, eso es el sistema el que tiene esas fechas. Venimos Pero, es en la profe, nos estamos dinámica de la asustados. clase. En la dinámica de la clase venimos y hoy empiezan las exposiciones, hoy se abre el sistema para las entregas de las exposiciones, va a estar abierto hasta la última semana. Vamos entonces a comenzar, vamos a... Bueno, Alejo, sí. entonces, digamos, si yo subo el mapa ahora y quiero mejorarlo más adelante, ¿qué puedo hacer allí? O ya no Ah, se no, puede. ahí sí ya el sistema no lo deja. Ahí sí ya el sistema no lo deja. Mm, Trate bueno, de hacerlo lo mejor posible. pero no hay que entregarlo sí o sí. Sí, no, hoy no, tranquilo, no. Pregunté ahora y me dijeron que era hace 5 días y yo, uy, no me digan eso. Ah, no se deje presionar por el sistema, sí, el sistema encima presionando, no se deje presionar por el sistema informático porque tiene otras fechas, tiene otros, como yo abrí la entrega de la plataforma, en la plataforma la entrega del mapa conceptual hace tanto, entonces aparece con retraso, pero O sea, que lo no, puedo mejorar y perfeccionar de aquí, no sé, a mañana, por ahí. intenté a ver si se deja, si el sistema lo deja. No lo he subido, es un ejemplo. Ah, entonces, Y ya lo bueno, subí. Mejorarlo, Profe, adelante lo puedo cambiar. Entonces no, era mi pues pregunta. ahí sí ya no creo que el sistema lo deje. Pero entonces sí lo puedo completar y mejorar. Hay más tiempo entonces. Lo digo es por mi trabajo, de verdad, le ofrezco por esa parte. La idea es que entreguen algo bien hecho, algo bacano, algo que usted se sienta conforme con lo que hizo.
no a medias. Entonces yo le doy tiempo para que lo entregue bien. Ah, Lo bueno, que gracias. importa, que quede bien hecho. Vamos a dar unas pautas. Primero, cada uno, recuerden la estructura del ensayo, que el ensayo es introducción, desarrollo y conclusiones, como una novela, inicio, el nudo y el desenlace. Asimismo, la exposición. Entonces, introducción, desarrollo y conclusiones. Perfectamente usted puede hacer la introducción en 3 minutos, en 5 minutos, el desarrollo en otros 5 y concluye en 3 minutos, en 5 minutos. O sea, una exposición de 15 minutos está perfectamente si usted la estructura bien. No tiene que ser una exposición larga. Es como también un arte, porque organizar los contenidos en ese tiempo no es fácil, pero a veces pasa que a usted el profesor le dice tiene 20 minutos y usted termina en 7. Usted termina en 7 minutos, usted, pucha, y entonces usted preparó todo, pero resulta que eso fue así. Entonces ustedes tienen que ser sabios a la hora de programar, y ese fue el segundo punto de la clase hace 8 días. Organícese, planifique cuánto tiempo es el que le dio el profesor para usted desarrollar su tema. Bueno, entonces vamos a comenzar. Eh, Fui yo. Profe, Adelante. pues, que comience el que quiera. Sí, hagámoslo así. Pues yo Ah, me pues entonces pregunto, pues comience usted, Jesús, que usted dijo primero, comience usted, hágale. entonces primero les voy a compartir la pantalla del PC y me dicen si se ve. Y les voy a hablar por aquí. Si pueden, sería chévere también verlos. Si ustedes sienten que el internet no les da, entonces nada más prenden la cámara para saludarse. Buenas noches, mi nombre es fulano. Les voy a presentar, pana, apaga la cámara. Y si no, la deja toda para verlo, que también es importante. Bueno, adelante, muchas gracias. Tiene Jesús María el uso de la palabra. Muy buenas noches. Listo, muchachos. Buenas noches. Mi nombre es Jesús María Giraldo. Soy estudiante de primer semestre de la Universidad Uniremington. Estoy en la carrera de Ingeniería en Sistemas. Y pues del tema que les quiero dar a entender hoy es de la computación cuántica. Pero antes de computación cuántica necesito que sepan unas bases como para como introducirlos a la computación cuántica, para que no se enreden. Entonces vamos a hablar de 3 puntos. Uno de esos es la computación clásica y lo vamos a ver como un problema el día de hoy. ¿Listo? Vamos a ver física cuántica y vamos a utilizar 2 leyes de ellas. Y vamos a ver, espero que la cámara no me deje ver, vamos a ver un modelo de computación alternativo, que es la computación cuántica como solución al problema de la computación clásica. Listo. Entonces empezamos. La computación clásica. De aquí vamos a ver 3 puntos que son como partes de la computación clásica para darles a entender que la computación clásica es como ese ordenador que yo tengo aquí y el ordenador que ustedes tienen en casa. Eso es una computación clásica, un computador clásico es eso. Quédense con ese término. Este computador clásico compone esos 3 elementos que les dije y quizá el más importante de todos es el microprocesador. Google determina un microprocesador, un microprocesador es la unidad central de procesos CPU de una computadora. Eso lo hace Google. Para que usted lo entienda mejor o le quede más claro que es un microprocesador, es como si fuera el cerebro de un computador clásico. Es lo que entiende e interpreta todo lo que yo hago en el teclado, todas las cositas que hace el mouse. Todo eso lo interpreta esta cosita. Este cosito de aquí que vemos, que son 2 microprocesadores distintos, uno es Intel y otro es de AMD, que son 2 marcas muy conocidas, se componen de un elemento que se llaman transistor o transistores. Google define un transistor como amplificador de señal eléctrica. Para que a usted le quede más clara la idea, un transistor siempre piénselo como si fuera un switch de un bombillo. Que un switch de un bombillo tiene 2 estados, está prendido o está apagado, pasa corriente o no pasa corriente. Eso es lo que hace un transistor, pasa o no pasa corriente entre ellos.
El problema se llega aquí. ¿Cuál es el problema de los transistores y de la computación clásica hasta ahora? Es que para que un microprocesador, que es el cosito que vimos anteriormente, sea aún más veloz, necesita ingresar muchas cositas de estas dentro de él. En este momento, imagínense que un transistor en un microprocesador llega a medir 10.000 nanómetros, o sea, 0,001 centímetros. Eso es demasiado pequeño. Hoy en día se ha llegado a intentar o lograr, si se ha logrado, de que un microprocesador va a llegar a tener millones de estos para poder acelerar los procesos. Pero, ¿qué es lo que pasa? Están queriendo que esos mismos microprocesadores sean aún más rápidos. Y entonces para hacer eso, obviamente necesitan hacer esto aún más pequeño. Pero cuando llegan a ser aún más pequeño, tocan un problema de la física cuántica y llegan a tener problemas físicos. ¿Como cuál? Como esto que está aquí, que es lo que llamamos efecto túnel. En sí se determina, el efecto túnel solo ocurre en tamaños cuánticos o atómicos. Entonces aquí les puse un dibujito, no sé si lo alcanzan a ver, de un hombrecito. Digamos que este hombrecito pudiese volar y va derecho como lo muestra la lineecita. Entonces, si el hombre a su tamaño normal, él va, llega hasta aquí, hasta este borde, le toca subir, pasar y bajar por acá y seguir. ¿Qué pasaría si el hombre de aquí, mientras transcorre pues aquí el camino, llega a tener un tamaño atómico, un tamaño cuántico, él tendría la capacidad de traspasar las paredes? ¿Por qué? Porque esas paredes en sí, las partículas que la componen, son aún más grandes que un átomo o que un elemento cuántico. Entonces, ¿qué pasaría en conclusión con este mismo problema si ellos colocan transistores en un microprocesador de este tamaño? Se escapan del mismo microprocesador porque son capaces que a la hora de funcionar se escapan, salen del microprocesador y se van hacia el entorno en el que estén. Y nunca, o bueno, pueden volver, pero ya es muy factible que en todo el mundo y todo el universo salga y no vuelva a ingresar. Entonces aquí vamos a utilizar, para la solución, vamos a utilizar dos leyes muy esenciales de la física cuántica, que es la superposición cuántica y el entrelazamiento cuántico. ¿Listo? Entonces vamos. Muchachos, quiero decirles que si tienen alguna pregunta o alguna opinión, algo así, interrúmpame. Siéntase en clase, siéntase. Eso, perfecto, eso. De pronto muchas cosas de que yo les hablo y ustedes, uy, ¿qué es eso? ¿Qué tal cosa? Pregúntenme sin miedo, sin nada, que puede que tenga la respuesta, puede que no, porque estos temas son muy nuevos. Listo. Entonces, listo. Superposición cuántica. Dícese, la superposición cuántica ocurre cuando un objeto está simultáneamente en dos estados o más estados. Yo aquí pongo un ejemplo de una monedita. Listo. Entonces, aquí yo tengo una moneda de 200, ¿cierto? Entonces, esta moneda puede tener dos estados, o es cara o es sello. ¿Quién me puede decir, pensando un poquito, de qué forma esta moneda puede estar en dos estados al mismo tiempo? Si está parado, ¿no? De lado, que esté de lado, ¿Sí está qué? de lado, Si está que esté parado. de lado la moneda. O sea, que no se vea ninguna cara, sino que solo se vea. De que la forma en que la moneda pueda estar en cara o sello al mismo tiempo las dos. Que estuviera como dando, como si estuviera rodando, ¿no? Eso. Girando. Entonces, es como si yo estuviera lanzando la moneda. Cuando yo lanzo la moneda y le hago esto, ella está girando en el aire. En ese momento en que ella se encuentra en el aire, están dos estados, está cara o sello. Este estado, voy a decirles un concepto cuántico que es colapsar. Colapsar es cuando sabemos ya si es cara o sello, o sea, cuando la moneda yo la tiro, está en superposición en dos estados, y cuando cae, colapsa, que yo ya sé que, por ejemplo, aquí me cayó sello, la moneda siempre. Entonces, listo. Esto, quiero que se queden con esto, nada más con la superposición cuántica. Este es otro ejemplo, que es el gato de Schrödinger,
que es de físicos antiguos en sí, que no tenían con qué, entonces no tenían como la tecnología para estudiarlo, entonces todo era mental. Entonces Schrödinger dijo, supongamos que yo tengo un gato metido en una caja con un veneno. ¿Listo? Este gato, yo lo dejo ahí encerrado en esa caja. Tiene la posibilidad de estar dos estados, perdón, estar vivo o estar muerto. ¿Cuándo, muchachos? Les hago esta pregunta. ¿Cuándo sabemos si el gato está vivo o muerto? Cuando vemos la caja, Exacto. Cuando vemos la caja, ya el sistema ¿qué? Colapsa. Colapsa y ya sabemos en qué estado está el gato, si vivo o muerto. Listo. Ya con este tema entendido, vamos a hablar sobre el entrelazamiento cuántico. El entrelazamiento cuántico es muy sencillo, ¿verdad? Dice, ocurre cuando dos objetos están tan profundamente encadenados que solo pueden ser descritos como una sola unidad. Entonces tengamos estas dos moneditas, 200, ¿cierto? Este ejemplo es el mejor de las moneditas. Entonces yo puedo aislar esta moneda y entrelazarlas cuánticamente, o sea, que estas dos se entiendan al mismo tiempo, simultáneamente, mejor dicho. ¿Qué es lo que pasa? Al estar estos entrelazados, cuando a una le pasa una cosa, a la otra le pasa la misma cosa que le pasó a la primera. Entonces, ¿qué hacen con eso? Que solamente son dos objetos entrelazados cuánticamente y que siempre que una si colapsa, la otra también colapsa. Déjenlo como colapsar. Y aquí viene lo bello, lo hermoso, lo divino, lo precioso, que es cuando se aplican esas dos leyes a la computación cuántica para la solución del problema de la computación clásica. Aquí yo puse el modelo de computación alternativo porque hay muchos más modelos para resolver la computación clásica. Uno de esos que ahorita también se está trabajando mucho es trabajando con la misma sangre, la parte del ADN. Eso es un tema muy nuevo que creo que empezó el año pasado y yo empecé a leer un poquito y pues a la verdad es también muy interesante, pero el que va más avanzado en este momento es este. Nada más. ¿Listo? Entonces aquí vamos a ver unos casos prácticos. Acá puede que me tome un tiempito más porque les voy a mostrar ejemplos escritos a manito de un caso práctico de cómo se utiliza hoy en día la computación cuántica en las transacciones bancarias. Entonces aquí sabemos que en sí sabemos los de ingeniería en sistemas, no sé si los de otras carreras, un bit de bit se compone la computación clásica. En la computación cuántica hay algo que se llama qubit. El qubit es lo que maneja en sí la computación cuántica. Acá se muestra el bit, como sabemos, puede estar en 0 o en 1. Acá el qubit muestra que puede estar el 0 y 1 al mismo tiempo. ¿Listo? Entonces, un día, un hombre, se llama Peter Shor, cogió y hizo un algoritmo. Hizo un algoritmo el cual ha servido mucho para las transacciones bancarias, pues poniendo como ejemplo a la superposición cuántica y el entrelazamiento cuántico, que se basa en sí en lanzar distintos resultados, no 100% confiables, pero sí con un porcentaje de resultados. Es como poder decir, mejor dicho, utilicemos esto. Yo les voy a contar un poquito cómo trabaja una transacción de un banco. Por ejemplo, una transacción de un banco tiene esto. Esto es un número 6, ¿cierto? No sé si lo alcanzan a ver. Eso es un número 6. Eso es el resultado de una transacción. ¿Listo? Es el resultado de una transacción. Entonces, ¿qué es lo que hace el banco? El banco, con el algoritmo de Shor, dice, hálleme dos números que no sean ni el 6 ni el 1, que multiplicados me dé el resultado, y cuando usted me halle eso, se confirma la transacción, o sea, es exitosa la transacción. Entonces, en este ejemplo, como es muy sencillo, podemos saber que aquí podemos decir 2 por 1 es igual a 2, 2 por 2 es igual a 4, y 2 por 3 es igual a 6, ¿cierto? Entonces acá vemos qué números multiplicados entre ellos me da 6. 2 por 3 es igual a 6, la transacción es exitosa, ¿cierto? Así funciona. Ahora, ¿qué pasa a la hora de que
alguien quiera entrar y robar y tal cosa, o hacer tumbar una transacción. Un computador clásico en sí lo que hace es como hacer este mismo proceso, solamente que lo va haciendo uno por uno. Entonces, como él sabe que el término, o sea, la condición es que no puede utilizar ni el 1 ni el 6, entonces empieza el del 2, 2 por 1, 2 por 2, 2 por 3, 2 por 4, él lo va haciendo así. El computador clásico hace eso. Si un ladrón tuviera un computador cuántico, y es acá en sí como el desespero de crear un computador cuántico, pudiese tumbar todas las transacciones y tumbar toda la seguridad informática de Internet. Con un solo computador cuántico, más óptimo que los que ya hay, pudiese tumbar toda la información de Internet. Entonces, ¿qué es lo que hace el computador cuántico frente a esto? Tenemos el 6, ¿cierto? Tenemos que buscar dos números, que son el 2 y el 3. Entonces, el banco tiene en sí estos dos números, sabe que es el 2 y el 3, porque pues el banco es el mismo que coloca el resultado, entonces obviamente sabe cuál es la solución al resultado. Entonces, el computador cuántico lo que hace es siempre, él nunca es exacto, el computador cuántico siempre lo que hace es lanzar porcentajes. Entonces, ya como lo hicimos, dice 2 por 1 es igual a 2, 2 por 1 es igual a 2, 2 por 2 es igual a 4, y 2 por 3 es igual a 6. Entonces, el computador cuántico, ¿qué hace? Él hace estos procesos de forma inmediata, o sea, usted le da Enter y él le lanza todos los procesos. Entonces, él dice aquí en el primero, 2 por 1 es igual a 2. Entonces, el cuántico dice, estoy en un 20% seguro de que ese es el resultado. El otro 80% es margen de error. O sea, ya es, o sea, para mí no. Dice, 2 por 2, estoy en un 10% seguro de que ese es el resultado. Eso dice el computador cuántico. Pero del resto, 90% no. Y cuando llega al 2 por 3, que es igual a 6, él dice, estoy en un 99.999% seguro de que ese es el resultado. El resto es 0,0001, no. Entonces, ¿qué haría el ladrón? Obviamente seguir el 99.9999% y dice, no, los números son 2 y 3. Listo. ¿Qué es lo bello de esto? Que no solamente la cuántica nos da como el poder de entrar a toda esta información, sino también de protegerla. Eso es lo chistoso de todo. Entonces, aquí es donde entra el entrelazamiento cuántico, es donde ingresa el entrelazamiento cuántico. Como los bancos no son tan huevones, pues obviamente busca tener seguridad en sus cosas. Eso es lo que yo les di, es un ejemplo muy básico, porque obviamente un banco no va a colocar como resultado a una transacción el número 6, él va a colocar un número de por ahí 10 dígitos, 20 dígitos, y vaya usted a hacer eso, se demora mucho, porque se le toca que ponerse a multiplicar todos los números hasta llegar al resultado. Eso es lo que hace un computador clásico, ¿cierto? Ponerse y tal, y ahí se puede quedar 5 años hasta llegar al resultado, pero el computador clásico si entrega el resultado como es, un 100%, lo asegura. El computador cuántico lo que hace es lanzar porcentajes, pero lanza todos los resultados posibles casi que en milésimas de segundo desde que usted le dé Enter. Y lanza todo con porcentajes. Usted busca el porcentaje más alto y dice, no, este es tan así. Entonces, el entrelazamiento cuántico que hace para proteger esta información. Resulta que cuando el banco coloca el 6 y sabe que está el 2 y el 3, en ese 2 y 3, ¿se acuerdan del ejemplo de las moneditas entrelazadas? Que cuando una le pasa algo, a otra le pasa cuando una colapsa, la otra colapsa, déjalo así. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Colocaron, digamos, una monedita en un lado, por ahí, una monedita en un lado y otra monedita en el otro, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando alguien intenta meterse por la parte del 2, esta monedita colapsa, sea sello o sea cara. Y esta también colapsa porque están entrelazadas cuánticamente, sea sello o sea cara. Entonces, cuando el sistema se da cuenta de que colapsó y que no ha sido la transacción misma se cancela. En sí, eso es como la computación cuántica hasta ahora y son los procesos que llevan hasta ahora. Y es como lo chévere de la computación cuántica, cómo influye tanto en el mundo. También ha influido mucho frente a las vacunas
porque ahí se utiliza mucha parte de computación cuando, digamos, te cogen dos elementos químicos y los ponen a procesar y le dicen al computador cuántico qué pasaría si yo combino esto y esto y esto, con esto y esto, y él le lanza los resultados y el computador cuántico lanza también las probabilidades. Entonces eso es muy aplicable. Ya para concluirles, que sí es verdad que este tema traté de hacerlo lo más resumido posible porque hay muchas cosas para hablar. Quiero hablarles con un poquito de la situación actual y cuáles son las principales empresas que están empoderadas de este computador cuántico actualmente. En este momento son IBM, Google, Microsoft, Rigetti y Amazon. Aquí les quiero mostrar un poquito cómo es un computador cuántico. Esto aquí es un computador cuántico. Yo le voy a contar esto. Esto es un computador cuántico. Aquí, este pedacito de aquí abajo es donde trabajan lo que yo ya les dije, se llaman qubits. Y todo esto que va aquí es solamente un sistema de temperatura. ¿Por qué? Porque los qubits no trabajan en un entorno normal, no trabajan en este entorno normal. Ellos necesitan estar a grados -0 para poder trabajar. Entonces, esto en sí, aquí lo que están viendo, esto es un computador cuántico. IBM es una de las mejores empresas en eso porque ya están muy optimizados. Esto empezó con 20 qubits, ahorita están con 150 qubits. Ya son los más óptimos en esto, pero Google le está pisando los talones. Y pues en sí, esto es todo. Esto es como lo que más les quería mostrar. No sé si tengan alguna pregunta, si quieran opinar. Compañeros, pregunten. No, yo lo felicito. Eso estuvo muy chévere y aprendimos mucho y pues esta imagen lo dice todo. Yo no conocía una computadora cuántica. Pero, no, Una pregunta, compañero. Compañero, qué pena, una pregunta. ¿Qué tamaño, o sea, físicamente, qué tamaño tiene ese computador? O sea, es muy grande. ¿Cuánto abarca físicamente? Esto abarca casi, digamos, ustedes han entrado al salón de informática de la U. No sé si han entrado. Sí, claro. Digamos, es por ahí, abarca por ahí 2 salones de esos, 2 o 3 salones de esos. Porque ese es el sistema de enfriado, el que ustedes ven acá, pero mucho más arriba está la plataforma, mucho más arriba están las pipas de hidrógeno. O sea, esto es gigantísimo. Obviamente la computación cuántica al avanzar van a tratar de que sea más pequeño y más óptimo, pero a la verdad no es que sea muy necesario porque una computadora cuántica no es que vaya a cambiar una computadora clásica. O sea, mejor dicho, usted no va a utilizar una computadora cuántica para venir a hacer un PowerPoint, no. Una computadora cuántica se utiliza para cosas, procesos que necesitan mucha aceleración. Entonces, la verdad, una computadora cuántica ahorita es creada justamente por lo que les dije, más que todo por esa parte de la ciencia. Porque una computadora clásica no es que esté mal, no. No es que sea mejor una cuántica que una clásica, no. Una clásica es muy buena para ciertos trabajos. Entonces, cada una se compone por eso, digamos, por los trabajos que tienen. Más que todo por eso. bueno, yo por mi parte Gracias, digo compañero. que no conocía nada sobre la parte de la computadora cuántica. Está muy interesante, digamos, lo expone muy bien. Y aparte de esto, pues, digamos, se ve como algo similar a la creación del computador anteriormente. Ajá, ¿Por sí. qué motivo? Porque antes también era gigantesco, era muy grande, o bueno, lo que vimos en la historia del computador en clases anteriores. Y pues yo también creo que mediante el tiempo, obviamente, pues se va a necesitar mucho tiempo. Pero bueno, no tanto porque esos manes son unas pepas, pues se puede decir. Pero digamos, van a ir creando formas de que se reduzca como nosotros lo tenemos ahora, que es como en un celular, se puede decir. Pero eso creo que va a pasar mucho tiempo. Pero pues muy interesante y nada, parce, lo felicito. Muy bien, muchas gracias por la explicación. No, con mucho gusto. Ya saben, cualquier pregunta de cuántica que estén, yo estoy estudiando Queda cuántica. uno con ganas de saber más sobre ese tema, ¿sí me va a entender?
Listo, hágale, muchachos, fue con mucho gusto. Entonces aquí ya doy paso para que la siguiente exposición va a dejar de presentar. Y listo, muchachos. Muchas gracias por su atención, muchachos. Excelente, felicitaciones. Gracias, Fred. Puso la vara muy alta. ¿Quién sigue? Yo, profe, no Adelante. sigo. Entonces, espérame un momento, activo la cámara y me afirma si sí está grabando bien. Perfecto. Profe, entonces estas exposiciones, Uy. digamos, serían para la próxima semana, ¿verdad? Las que Sí, faltan. sí. Me alejo un poco de la cámara que me como el computador. Ahí lo estamos viendo ya. Ok, dame un momento. Vale, ahí están viendo, ¿no? A usted. Sí. Todavía no. Pero... Ah, un momento, les comparto pantalla, sí, lo siento. Dame un segundito. A ver ahí. Vale, ya la ven, ¿no? Listo. Bueno, ahí ya ven todo, ¿no? Perfecto, perfecto. Vemos la presentación, te vemos a vos. Adelante. Muchas Ok. gracias. Mi presentación trata sobre el video ¿Por qué Colombia es pobre? El título de mi presentación es Colombia tiene derecho a otra oportunidad. Para este ensayo hablaremos sobre el territorio colombiano, sobre sus riquezas, sus partes positivas, sus partes negativas y soluciones. Comenzamos con las riquezas de Colombia. Colombia es un país que actualmente consta de mucha fauna, de mucha flora, además de ser un dueño de materiales preciosos como oro, plata, níquel. También somos dueños de las mayores plantaciones de café, de plátano, de cacao y también somos poseedores de una cultura muy hermosa. Colombia es uno de los países más fiesteros que existen. Nosotros poseemos diversidades muy abiertas, pero, pero para Colombia, Colombia en sí y sus costumbres es, es para otros países una de las naciones mejor conformadas, porque nosotros poseemos mucho material. Pero para esto yo quiero llevarlo a la política, porque Colombia no es bueno del todo. Ya tenemos conscientes de que Colombia ha sufrido de narcotráfico, ha sufrido de violencia, pero ¿por qué los colombianos somos pobres? Esa es la pregunta a la que yo quiero ir. Colombia es pobre por muchas razones. Una de ellas son las mentalidades que tenemos. Ya sabemos que Colombia sufre de una mentalidad muy reducida. Nosotros no pensamos en el avanzar. Y lo que dice el profesor de lo que nos estaba hablando, de que Colombia es un país que tiene mucho potencial, pero estamos enlazados a no querer progresar. Y esto se debe a que el narcotráfico y personas que algunos veneran, otros odian, como lo fueron Pablo Escobar y entre otros narcotraficantes que hicieron mucho daño a nuestro país, pero que como consecuencia pues le dejaron a los colombianos la mentalidad de que todo se consigue fácil, todo no necesita esfuerzo y preferimos arriesgar nuestras vidas, arriesgar nuestra salud con tal de obtener dinero de forma rápida. Y en el video que vi para mi presentación, me di cuenta de que Colombia, al ser un país tan rico en materiales y minerales como es el oro, el café, el petróleo, me di cuenta que Colombia no gana dinero con estos materiales porque nosotros vendemos el material sin ser procesado. No le damos ese valor a la materia prima que estamos vendiendo. Esto se debe a que el oro nosotros lo vendemos por pedazos, vamos, vendemos un pedazo de oro y ya está, vendemos bultos de café, vendemos petróleo crudo.
Más es muy diferente vender un pedazo de oro a vender cadenas de oro. Es diferente vender bultos de café a una taza de café. Y es diferente vender petróleo crudo a vender gasolina. Para explicar mejor esto, lo que quiero decir es que Colombia es muy, ¿cómo decirlo? Es muy perezoso. Esa es la palabra que utiliza el profesor y es la palabra correcta. Nosotros somos perezosos, no queremos hacer nada, queremos todo en las manos, queremos todo regalado. Aparte de que la educación colombiana está en uno de los niveles más bajos del planeta. Nosotros no tenemos buena educación. Un ejemplo claro es la foto que les estoy mostrando de fondo, en el que podemos ver que niños de otros países, de otros continentes, que desean estudiar no pueden hacerlo porque no hay suficiente dinero para construir escuelas para dar una educación mejor. Y si así es en estos pueblos, en la ciudad menos. La educación es muy mediocre y no hacemos absolutamente nada para mejorarlo. Y la desigualdad es algo peor. Podemos ver de que los ricos cada vez se hacen más ricos y los pobres cada vez más pobres. Y pues en realidad hay una desigualdad en que algunos reciben más de lo que deberían y otros que se están esforzando nunca recibirán lo que realmente deben recibir. Ahora hablaremos del conflicto armado. El conflicto armado en Colombia lleva más de 70 años de existir. Colombia lleva demasiado tiempo luchando contra estos... un momento que acabo de ver una cosa acá súper... de está así, que llevamos mucho tiempo luchando contra estos grupos armados, la droga, el narcotráfico, etcétera. Y a esto es a lo que les estaba hablando con los narcotraficantes que hicieron tanto daño en nuestro país. Pablo Escobar, narcotraficantes como el, no sé, pues, entre otros, ¿no? Han demostrado o le han enseñado a la gente la mentalidad de que todo debe ser fácil. Por eso en nuestro país se roba, se mata, se secuestra, se viola, etcétera. Y pues esto es porque es lo que queremos. Nosotros queremos hacer un negocio multimillonario y que en cuestión de días ya estemos ganando millones. Y actualmente a veces se da, pocas veces se ha dado que negocios así funcionan, pero eso no es así, no es así siempre y hemos perdido la costumbre, hemos perdido la paciencia de darnos cuenta de que las cosas buenas y el éxito se logra con paciencia y con perseverancia. Entonces, la corrupción de nuestro país y de nuestra nación se debe a esto mismo, pero aquí es donde nosotros vamos o yo quiero llevarlos a pensar. Entonces es el gobierno, es los presidentes, son nuestros líderes los verdaderos culpables de nuestra situación. La respuesta es no. Nuestros dirigentes, nuestro gobierno no es el culpable de que seamos pobres y estemos aquí. El verdadero culpable somos tú, somos yo, somos el pueblo. Nosotros somos los culpables de elegirlos a ellos y dejar que ellos mantengan el poder. Somos los culpables de no levantar las manos y de no decir dejen de hacerlo o elegir a las personas correctas. Aquí estarán viendo el ejemplo de dos seres que ya les voy a decir quién es quién. Pedro Juan González es actualmente el director de una universidad. Este nos habla en el mismo video del que le estoy hablando porque Colombia es pobre. Él nos explica que Colombia es un país con un gran potencial que podría incluso llegar a ser una potencia mundial, pero que no lo lograremos jamás si seguimos con la mentalidad patriarcal o colonial de que tenemos que seguir haciendo lo mismo y no avanzar. Y en el otro lado tenemos a Yokoi Kenji, que actualmente es un colombo japonés conferencista, ¿no? Para esto usaremos a Yokoi. Yokoi nos habla de que en su país, y el secreto de que su país sea un éxito, Yokoi es de Japón, ¿no? De su éxito es la disciplina, que es otra palabra que el profesor nos estaba diciendo al inicio de la clase. Yokoi nos dice que la disciplina en su país se basa en tres simples conceptos: organización, limpieza y puntualidad. Para esto utilizaremos un ejemplo para cada uno. En la organización japonesa se basa
en culpa de que su país es muy pequeño. El país de Japón es impresionantemente estrecho, aparte de tener 3 veces la población del Amazonas. O sea, es mucha gente encerrada en pequeñas casas. Y esto los llevó o los obligó más bien a tener un orden para todo, a lo que ellos llaman bautizar. Este es el lugar de los zapatos, este es el lugar de los sacos, este es el lugar de las llaves, este es el lugar de tal parte. Y todo tiene un orden y se mantiene. Lo segundo es la limpieza. Japón es un país muy limpio, no es como en Colombia que tú sales a la calle y lo primero que ves es un vaso en el piso o basura que es regada por todas partes, mal olor, etc. En Japón no se ve esto. Es porque cada persona en su casa, la basura la guardan muy bien, separan todo. Si son electrónicos, libros, etcétera, lo guardan en cajas aparte y lo que sí es basura lo meten en bolsas y lo ponen todo muy junto y muy limpio. Entonces la ciudad se mantiene limpia y pues, es una mejor sociedad, ¿no? Aparte de también saber reciclar con, con sus metros y formas de transporte, ¿no? Que no usan tarjetas, sino que utilizan pequeños papeles. Y por último, la puntualidad. Los japoneses tienen en su mentalidad de que si una cita es a las 2 de la tarde, es a las 2 de la tarde. No como aquí en Colombia, que tú le dices, oye, ¿para cuándo tengo arreglado esto? Ah, no, ves mañana temprano. Claro, ¿a qué hora? A las 4 de la tarde. Y vas a las 4 y tienes que esperar como hasta las 7 de la tarde que lo arregle. O te dicen, no, mejor ven mañana. No, en Japón no se ve esto. ¿Vale? En Japón, si algo se tiene que hacer, se hace en ese mismo momento. No se tiene que esperar. Entonces, entonces aquí viene una pregunta que seguramente todos están haciendo, todos están pensando. Si Colombia tiene riquezas, tiene minerales, tiene cultura, tiene tanta diversidad, tiene tantas cosas, ¿por qué es un país pobre? Y si Japón, que es un país pequeño, sin recursos, tampoco pues no tiene mucha cultura porque son muy pequeños, ¿cómo es una potencia mundial? Las personas tienen en la mente que los japoneses hacen los mejores autos, las mejores motos, los mejores televisores, los mejores radios. No, no es así. Japón no crea eh, instrumentos u objetos, no. Ellos no los hacen, ellos son dueños de las empresas que los hacen, porque Japón es dueño de Toyota, de Suzuki, de Nissan, de Epson, Nintendo, etc. Entonces, Japón se ha metido en la cabeza de que la disciplina es el secreto del éxito. Y aquí podríamos ir a la frase que la disciplina, tarde o temprano, vencerá a la inteligencia. Entonces, ¿por qué no utilizamos a Japón como un ejemplo social de que nosotros podemos mejorar? Japón ha sufrido dos de los desastres históricos más grandes del mundo, lo cual fue el Hiroshima y las bombas nucleares usadas en la guerra. Y aún así, en solo 3 años, Japón fue capaz de reconstruir toda esa ciudad y mejor que como estaba construida antes. Más que aquí en Colombia nos demoramos como 20 años para construir un puente de un lado a lado. Entonces, ya teniendo en cuenta esto, ahora debemos, como pueblo, como todos nosotros unidos, debemos darnos que nuestra mentalidad es pobre, nuestra mentalidad es pequeña y es obsoleta. La solución a nuestra sociedad es un apoyo incondicional de cada persona en su casa. Cada persona hace el pequeño cambio. Debemos entender que debemos cambiar nosotros para luego cambiar lo grande y cambiar al país. Todo esto no se va a cambiar de un día a otro, esto se cambia con muchos intentos, con mucha perseverancia y demostrarle al país que nosotros podemos ser mejores y demostrarle a los otros países que están alrededor que podríamos ser la primera nación verde del mundo porque tenemos los recursos para hacerlos, pero no tenemos la actitud. Y por último, quisiera decirles de que para mí, considero de que el exterminio para la pobreza, el exterminio para las mentes corruptas, es comenzar a entender que tenemos las herramientas. Hace muchos años, si un padre dice, bueno, es que hace muchos años solo los ricos podían comprarse un computador, solo podían tener libros, nosotros éramos con lo poco, porque es así,
pues listo, en ese tiempo no habían los recursos para estudiar, pero ahora cada persona tiene un computador en su casa y lo que usted busque en YouTube se lo va a decir inmediatamente, cualquier red le puede decir lo que quiera. Entonces creo que la solución es cambiar, cambiemos esa mentalidad colonial de tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, yo soy pobre, no puedo avanzar. O entonces, ¿será que de verdad debo transportar droga por aviones para poder conseguirme 5 millones de pesos en un viaje? Pero estoy arriesgando que las pastillas se rompan en mi estómago y estoy arriesgando que me capturen para que me metan 15 años en prisión porque no quiero trabajar para conseguir esos 3 millones o 5 millones de pesos que te pueden pagar. Y por último, pues quiero decirte que pues, debemos entender que si somos un país con tantas riquezas, si Japón llegó a ser una potencia siendo un país pequeño, sin cultura y sin tantas cosas, y es una potencia, imagínense lo que podríamos ser nosotros, Colombia, como un país lleno de todo. Y comenzar a solucionar este conflicto social, comencemos empezando desde casa, enseñando a nuestros hijos que debemos ser más conscientes de nuestras actitudes, de nuestras formas de pensar y luego hagamos un cambio económico y luego hagamos un cambio político para dejarle a nuestras futuras generaciones un país que puedan valorar más. De todos modos, muchas gracias por haberme escuchado y pues No, nada. perdón, me interrumpo. Sí, claro. No lo quería molestar antes. Es que Colombia tiene un gran problema desde el gobierno, porque Colombia es de los países que, ¿Colombia qué? Disculpa, se te cortó. perdón, Colombia tiene mucho monte, tiene mucha montaña, Colombia es de los países más ricos en agua. Sí, sí, es ¿Sabe cuál es el cierto. problema de Colombia? Que si uno le pone a mirar, sí, están acá en Colombia, pero ya no son de nosotros. La mayoría de montañas que tienen agua y recorrido así, ya son de Francia. ¿Y la Todo razón lo por ven qué es? ¿Por qué son de ellos? porque Colombia la saben bien, por el Ajá, gobierno. porque Eso es todo. tenemos mentalidades pobres, porque Eso es preferimos verdad. vender que usarlo. Lo mismo Yo que con lo de la hizo, materia, que es que le estaba diciendo, es diferente vender un saco de café a vender una taza en Nueva York. ¿verdad? Aquí qué sé yo, un bulto de café, ¿cuánto podría valer en Estados Unidos? Podría costar, ¿qué? Está a 1.120.000 pesos el bulto. No El recuerdo, bulto, 150.000 pesos. el Eso bulto de, todos los días varía. Profe, listo. Perdón. perdón, es la Entonces, carga. no, sí, es la carga. ¿Y cuánto vale una taza de café en Nueva York? Vale $5, la más barata. O sea, si se da cuenta de cuánto gana Pero no tengo usted en cuenta, por ¿no? taza de café. O ¿Qué sea, tener usted en No, gana cuenta? con un... Ya más de 10 mil compañero, pesos. pero tenemos que también tener algo en cuenta aquí en el mercado y todo eso, que el café de exportación, o sea, el café más fino, el que No tenemos tiene mejor producción y todo eso, no lo dejan aquí en Colombia, todos lo sacan. Nosotros aquí lo que consumimos es, como dice vulgarmente, la frecho, la pasilla. lo último. Todos lo mandan para otros países. Vea, yo soy Yo amante he visto videos del del japonés café. que sacó y no. Nosotros consumimos el café, pero el cuncho lo que queda, porque todo lo mandan para los otros lados. Nosotros, si se puede decir, el ripio, el desecho del café, nosotros lo consumimos, que somos lo que lo creamos. Esa es la mentalidad de pobre. Hay muchas más cosas Entonces, de mentalidad de pobre y de conformista. Por ejemplo, en otros ya que países, estamos en grupo, ¿cuál es su solución? ¿Cuáles son las soluciones que ustedes imaginan para nuestro país? Marchar. Bueno, no, a ver, marchar puede ser una opción, porque pues estamos dando nuestro Hay voto que de Yo cambiar todo el pienso confianza. gobierno, eso es que así. la solución Pero es no cambiar cambia nada. la solución es la vía democrática, o sea, elegir bien nuestros Es líderes, porque es verdad. que todos El los problema años es que son lo siempre quedan mismo. los mismos. La gente hace marchas, hace protestas, y el día que les digan, vayan, voten, ese día tengo pereza, me da Es sueño, verdad. o los que van a votar por un plato de Pero comida.
Tamal. Ven el poto. Kevin, Es muy Ahí diferente es la democracia. 28 personas que somos diciendo vamos a cambiar a convencer a un país entero a cambiar. ¿Sí me hago entender? O sea, nosotros 28 sí podríamos decir, listo, vamos a cambiar y unir a más gente, pero estamos hablando de que tenemos que ser una nación unida si queremos hacer un cambio. Kevin, ¿cómo se llama el colombo japonés, perdón? ¿Cómo se llama? ¿Qué? Disculpa, Juan. El colombo japonés. Se llama Yokoi Kenji, él es un conferencista, habla de Yo todo. había visto, yo vi un video de él, donde él explicaba todo lo que yo pues, ya había acabado de decir. Que incluso en Japón las familias no son tan unidas. Colombia es Sí. rico, si Colombia tuviera una forma de mirar el país, sería una potencia mundial por todo lo que tenemos. En Potencia Japón las seríamos, familias no son, superpotencia seríamos. Nosotros es tenemos verdad, lo suficiente. en Japón no son tan unidos, en Japón no se dan un abrazo, por ejemplo. No. Lo que pasa es que Japón se metió en la cabeza de que cada persona va a lo que va. Entonces, nosotros vamos a trabajar, entonces no hacen nada más. O sea, se van, cogen el metro, trabajan, vuelven a casa, Desde duermen. chiquitos, desde los Desde 10 años chiquitos. ya empiezan. O sea, desde chiquitos les meten en la cabeza que usted forma parte de esta sociedad y como parte de esta sociedad tiene que ser disciplinado para ayudar a la sociedad a ser mejor. O sea, eso se lo metieron en la cabeza desde niños. Aquí no, aquí todo el mundo hace lo que quiere, lastimosamente. Bueno, yo creo Compañero, que estuvo muy bueno la exposición, ya el debate está muy bueno, pero tenemos que escuchar la otra exposición. Me Sí, parece es que verdad. estuvo muy bueno el ¿Puedo seguir ejercicio. yo con Jordan? ¿Cómo? ¿Puedo seguir yo con Jordan? Sí, claro. John iba a preguntar algo, es que vi que alzó la mano, pero me alcanzó. ¿Qué ibas a preguntar, John? Para no, terminar. tranquilo, no, iba a hacer un comentario, pero tranquilo. Estuvo muy chévere que usaste imágenes en las plantillas sin tanto contenido, por ejemplo, en las plantillas, sino la palabra y la imagen y desarrollabas la idea. Sí, claro. Tengo solamente algo para repararte. Sí, no, claro, a libre expresión, por supuesto. Es que mencionabas todo el tiempo que habías basado tu exposición en video. Sí. Bueno, Entonces, fueron en varios. Fue parte de Kenji, fue parte de lo de Colombia, fue parte de investigación, pero sí, la mayoría del video, sí. y el mapa conceptual de que lo hiciste. También del video. Ese es el asunto, porque tú tuviste que haber tomado un texto, haber leído y te recomiendo entonces que para el ensayo, para poder citar en Norma Zapa, ¿cómo vas a citar los videos? Pues podría ser una opinión de donde saqué la otra información. No Para tiene que poder ser. citar un texto académico por rigor académico en Norma Zapa, tienes que tener un autor, una editorial, una fecha de publicación, una ciudad, un texto académico. Entonces te recomiendo que busques un texto que hable de lo que estás interesado a trabajar, de tu tema, que ya lo sabes, lo manejas, pero entonces tienes que leer qué es lo que dicen los autores, buscar un texto que hable del tema, un PDF cortico, no tiene que ser un libro largo, para poder usarlo en la bibliografía del ensayo académico. Y eso no solamente va para vos, sino en general para todos. No, de hecho, perfecto, porque si no me hubiera dicho, pues cometo ahí el error y pues no. Listo, ya está, ya. Ya se la pilló, listo, bien. Sí, ya la pillé, ya la Sigan pillé. adelante, van muy bien, sigan adelante, Ok, que están haciendo muy bien el ejercicio. Sigue Juan Acevedo y Jordan. muchas gracias y pecho. Gracias, profe. Bueno, hola muchachos, ¿cómo están? Yo soy Juan Pablo Acevedo. Mira, Tienes que dejar de compartir para poder que el compañero Juan Acevedo pueda trabajar. Compañero, no, debe compartir por favor. Nao Kawaii. Nao Kawaii, debe dejar de compartir pantalla. Nio Kiwi. Ahora lo regaña porque, güey, ahora lo regaña.
él se enoja. Intente, no le da presentar si... Pero yo miro... Creo que sí lo puede detener el de red. Claro, Vanelo, profe, Vanelo. No, tenía muchas ganas de hacer chichi, se fue a hacer chichi corriendo. Profe, dele donde están todos los participantes, capaz de que está compartiendo, se le puede... las puso y no Gracias, Juan Acevedo, yo no sabía hacer eso, yo no sé hacer eso. A ver, voy a buscar dónde está Nao Kagui y le digo entonces que ya. Ay, no, eliminar de la reunión, no. Sí, Profe, le Vanelo, puede dar al Vanelo. que está compartiendo, porque a una aparece doble cuando comparte pantalla. Profe. No, pero aquí no sale la opción de... No sale la opción para yo... para que él deje de compartir. Este man se fue, oye. Bueno, sáquelo y después mire la grabación. Sí. Hermano. Listo, Bueno. hágale, ahí presento ya. Bueno. Yo soy Juan Pablo Acevedo Mila, mi compañero es Jorman Giraldo. Les vamos a exponer sobre algoritmos. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, Jorman, a ver. Ok. Empezamos pues. Bueno, nosotros vamos a exponer algoritmos como había hecho previamente. Vuelvo y reitero, yo soy Juan Pablo Acevedo Mila y mi compañero es Jorman Giraldo. Bueno, un algoritmo es una secuencia de pasos a seguir para resolver un problema usando un computador u ordenador. ¿Esto qué nos quiere decir? Lo que nos da un algoritmo es como unos comandos, un listado para seguir, para ayudarnos, para mostrarnos hacia lo que queremos llegar. Esto nos va a guiar, por ejemplo, cuando vamos a usar un computador y el computador no sabe lo que vamos a hacer. Nosotros lo dirigimos hacia lo que queremos buscar. Ok, el siguiente punto es la algoritmia o ciencia de los algoritmos, es uno de los pilares de la informática. ¿Qué quiere decir este punto? Que gracias a la algoritmia o ciencia de los algoritmos, la evolución de la computación de la informática está actualmente en este punto. En un tal punto en el que podemos decirle a una máquina qué hacer, cómo solucionar un problema, o cómo hacer, no sé, un software, solucionar problemas de la vida cotidiana, entre otros. Bueno. Para llegar a la realización de un programa, es necesario el diseño previo del algoritmo, de modo que sin algoritmo no puede existir un programa. Ok, entonces, este punto lo que nos habla es que, primero que todo, cuando vamos a hacer o solucionar un problema mediante algoritmos, primero tenemos que tener muy en cuenta el diseño de este algoritmo, porque sin el diseño de este no podemos saber hacia dónde vamos. Primero analizamos qué algoritmo vamos a utilizar y después solucionamos el problema haciendo este algoritmo. Bueno. ¿De qué manera podemos mirar si hay un algoritmo? Es, como había dicho antes, si hay un listado o si hay un producto que está fallando. Tratando de solucionarlo para que ya vuelva a funcionar o ya de última instancia comprando otro. Bueno. Un algoritmo pasa por dos estados en el momento de su realización. El primero, un estado inicial llamado input o abierto. En este estado se encuentran los elementos que se van a utilizar para desarrollar un algoritmo en específico.
Es decir, tenemos un listado de ingredientes para hacer un platillo. Un segundo estado llamado output, este estado es como la solución después de los elementos que utilizamos en el primer estado llamado input. Por ejemplo, es para la realización de una receta de cocina. Primero utilizamos los ingredientes, no sé, huevo, arroz o entre todo tipo de ingredientes. Ya ese sería el input y el output sería la receta como tal en el final. Estos dos procesos son los que tenemos para seguir para que un algoritmo logremos solucionar un problema específico, desarrollar con una lista de comandos, con ideas que tengamos en mente. Este algoritmo, primero que todo, tenemos que tener muy en claro qué es lo que vamos a hacer para solucionarlo. Primero tenemos que tener en cuenta, analizar el problema, qué es lo que tenemos, cómo vamos a llegar a él y el resultado final. Bueno, un ejemplo de la vida cotidiana es esta problemática de la lámpara. Es, por ejemplo, la lámpara no funciona. Es la problemática que observamos en esta gráfica. Nos planteamos dos cuestiones, que es, ¿la lámpara está enchufada o el foco está quemado? Pero vemos que en la primera problemática dice, si no está enchufada, podríamos corregir esto y enchufarla. Pero vemos que sí lo está. Entonces ya podemos descartar esta problemática y analizamos de esta problemática que la lámpara sí está enchufada. Lo que nos lleva a la siguiente pregunta. ¿El foco está quemado? Si lo está, reemplazamos este foco. Pero observamos que no lo está. Entonces este foco, lo que está en perfectas condiciones, lo que nos lleva a la última problemática, que si el resultado es negativo, tendrá que comprar una lámpara nueva. Esto quiere decir que mediante las preguntas que nos fuimos formulando para hallar el problema, o sea, el análisis, analizamos las problemáticas que teníamos, ninguna de estas dos primeras problemáticas era la correcta, entonces nos tocó llegar al output, que es el estado final, que es comprar una lámpara nueva. Bueno, el algoritmo viene dentro de la programación. La programación es el arte de convertir las cosas que hacemos o las que quisiéramos hacer en una secuencia de instrucciones que un computador pueda procesar en un algoritmo. Eso es lo que yo había explicado previamente, que nosotros vamos a ingresar, por ejemplo, en Google, vamos a buscar, por ejemplo, el área de la universidad, Uniremington. El computador no sabe para dónde nosotros vamos a tratar de llegar. Nosotros para dónde vamos a llegar, dándole los pasos para seguir al computador, por ejemplo, siendo en el buscador de Google, Uniremington Pereira. Cuando yo ya ingreso a la página, es cuando yo ya, después de hacer todo el algoritmo, ya llegamos a un resultado final. Bueno, los diferentes tipos de lenguaje en los cuales podemos aplicar un algoritmo son un Java, C, C++, Python, PHP, Ruby, Objective, JavaScript y entre otros. Estos van a ser los mapas conceptuales que nosotros realizamos en la materia, la entrega pasada, y les vamos a explicar algo sobre los algoritmos basándonos en ello. Bueno, este mapa conceptual lo voy a explicar yo, este fue el que yo hice. Bueno, algoritmos los algoritmos deben de ser precisos y tienen que tener un orden lógico para realizarlos. Ellos constan de dos partes, una entrada y una salida. La entrada es donde se va a indicar un algoritmo con los datos para las zonas de operaciones. La parte de la salida son los resultados obtenidos en las zonas de operaciones, ya más bien el resultado. Bueno, ¿qué es un algoritmo? Un algoritmo es una serie de instrucciones secuenciales, cuyas características pueden ser definidas, finitas o precisas. Los algoritmos en programación es una secuencia de instrucciones finita que nos puede ayudar con pocos pasos a llegar ya a un resultado pronto, donde los tipos de algoritmos más comunes pueden ser los cuánticos y los cualitativos. Listo, ok.
Este es el mapa conceptual que yo realicé pues, en la entrega pasada. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver en la primera? Que dice algoritmos. Estos son realizados por medio de la programación. Esa programación, ¿cómo se efectúa? Mediante el lenguaje, mediante su lenguaje, por ejemplo, el lenguaje de Python. Podemos expresar ese algoritmo por medio de ese lenguaje y la computadora ya es la encargada de procesar ese código, el cual nos puede solucionar un problema, por ejemplo, una división, una multiplicación, una resta, una raíz cuadrada, una potenciación, entre otro tipo de problemas, mediante qué, aplicando estos algoritmos. Entonces, un algoritmo se define como un programa, el cual requiere muchos conocimientos del que está codificando. Para poder usted lograr un algoritmo que sea el que cumpla nuestras necesidades, tiene que ser alguien que tenga una buena creatividad, alguien que sepa, alguien que tenga conocimiento sobre estos algoritmos y que pueda tener la capacidad de hallar esos problemas digitando esos códigos. Entonces, como decíamos en un punto anterior, tienden a pasar por dos procesos, el input y el output. Como sabemos, el input es los elementos principales, los cuales vamos a utilizar para llegar al último estado, que es el output, que es el resultado de la utilización de esos elementos que vimos en el input. Entonces, estos algoritmos son unas instrucciones, nos sirven para decirle a un computador qué hacer. El computador no va a entender lo que le estamos diciendo, sino que es capaz de convertir varios códigos, muchos, miles de millones de códigos. Entonces, eso es lo que va a hacer un computador, ejecutar estos códigos. Ayuda a que el dispositivo pueda realizar procesos como una creación de aplicaciones, solucionar problemas, desarrollar funciones que necesite el usuario, operaciones matemáticas, como dije anteriormente, entre otros tipos de procesos que hace este código y ejecuta el computador. Bueno, eso lo van a colocar algo más cómico, pero vamos a recibir preguntas. ¿Quién tiene algo para preguntar o un aporte? Nadie. ¿Todo quedó claro? Muy chévere, muchachos, muy chévere, muy bacano, un lenguaje muy sencillo. Usaron todo lo que tuvieron a la mano para poder darse a entender. Los felicito. Y además lograron ustedes algo muy importante, tener buena comunicación entre ustedes como equipo, para hacer equipo. Se organizaron, los felicito. Muchas gracias. Cuando nosotros hicimos los mapas conceptuales, lo primero que hicimos fue, listo, ya hicimos los mapas, hablemos lo que hicimos, lo que entendimos, ver el punto de vista del otro, comenzamos a ver varios videos juntos para extendernos más del tema y comenzar a hablar entre nosotros para tener el tema bien claro y tratar de explicarlo de la mejor manera. Excelente, excelentemente logrado. Eso es el ejercicio, mucho diálogo, toca hablar mucho entre nosotros y no, me quedo muy contento de verdad del ejercicio académico que ustedes hicieron. Sigan hacia adelante, hagan eso en sus trabajos académicos, sigan con esas técnicas de estudio y van a ver cómo les va a ir de bien en su vida. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. Sí, profe, ¿qué viene tratando de ingresar? ¿Está tratando de ingresar quién? Kevin. Pero sí, aquí no me ha llegado ninguna solicitud todavía. German, ya puedes dejar de presentar. Estoy aquí pendiente de si me llega alguna solicitud, ahí mismo lo acepto. Llegó a conectarse y se dio cuenta. Qué pecado, pero vean, en lo que él se demoró, expusieron ustedes. ¿Quién sigue? ¿Cómo así? Así quedó la cosa. Nadie más, Jesús María no ha expuesto. Como que no, pero yo fui el primero. Nadie más va a seguir. ¿Quién sigue con las exposiciones? Perdón, Kevin está diciendo que no lo dejan ingresar. Le vuelven a mandar el enlace a ver si puede tratar de ingresar otra vez. Voy a entrar a enviarle otra vez. ¿Quién sigue? Nadie más va a exponer.
¿Cómo así, muchachos? ¿Se enfriaron ya? Profe, yo Pero puedo yo me exponer, comprometo para la próxima, hermano. profe, yo puedo exponer, pero me toca que apagar la cámara porque me da miedo de que se me salga todo, porque el internet está muy lento. Listo, listo, se vale. Pero entonces hacemos una cosa. Usted la aprende nada más para presentarse. La aprende, se presenta. Muy buenas noches, mi nombre es Miguel Gómez, les voy a hablar de eso, tan, tan, tan. Cierra la cámara y empieza a hablar. Listo, ¿Le profe, parece? dale. Sí, profe. Listo, bien. Vamos a escuchar entonces a Miguel con el tema de él. Ahí se ve la cámara. Se ve un poco mal, ¿no? Tranquilo, no me preocupe, amigo. No, está bien, ahí lo vemos, ahí lo distinguimos. Listo. Mi nombre es Miguel Ángel Gómez. El tema mío es de las redes inalámbricas. Es un tema que lo escogí por ayuda de otro ingeniero en sistemas, que es mi hermano. Me pareció un tema muy interesante y pues acá se los vengo a explicar de una manera muy corta y breve. Espere que la pantalla no me quiere dejar compartir. Una pregunta, ¿ya se ve la pantalla? No, aún no. No, no, Miguel. No, todavía no. Parece, ¿por qué no sale y vuelve a entrar y ahí sí la comparte? Es una pregunta, ¿se toca guitarra? Sí, a mí me gusta la guitarrita. ¿Cuándo nos vamos a tocar una después? Sí, Una aguanta, pregunta, aguanta. Sí. la pantalla. Ya se ve la pantalla o nada. Sí, Miguel, ya. Listo, ahora sí. Sí, 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 ya. Listo. Bueno, este es mi tema, redes inalámbricas. ¿Qué son las redes inalámbricas? Las redes inalámbricas son redes que utilizan ondas de radio para conectar los dispositivos sin la necesidad de utilizar cables de ningún tipo. Como ustedes pueden ver en la pequeña imagen, se conforma por un módem, después por un router, y el router ya se encarga de conectar los dispositivos, teléfonos, tablets, computadores, etcétera. Una pregunta, ¿y se escucha? Sí, Miguel. Sí, ya lo estamos escuchando y viendo todo. Listo. Como pueden ver, las tecnologías inalámbricas se conforman por 4 grupos específicos. Está la WPAN, WLAN, WWAN, WMAN y WWAN. Cada grupo o cada red inalámbrica tiene su función. Hay una que es de corto alcance y otra que es de largo alcance. Por ejemplo, la WPAN es de 10 metros, la WLAN es de 100 metros y la WMAN es de 50 kilómetros. Y la WWAN es de gran distancia. La web. La webpan es una red de área personal. Este tipo de redes se caracterizan por su bajo consumo de energía y también por una baja velocidad de transmisión. Se basan en tecnologías como Bluetooth, IRDA o punto rojo, si no estoy mal, Zigbee o UWB. La WPAN, esta es una red de área personal. Esta permite la comunicación
de un rango de distancia muy corto, unos 10 metros. Esta red es de muy poca conectividad, por lo cual, fuera de lo establecido, esto permite soluciones muy pequeñas y puede ser muy eficiente al modo de ahorrar energía. Como pueden ver en la imagen está el símbolo Bluetooth. Como ustedes saben, hace muchos tiempos utilizábamos Bluetooth en celulares antiguos para mandar un archivo a otro, pasar un juego, pasar música, imágenes, etcétera. Pero ¿cómo se podría hacer esto? Con una distancia de muy corto alcance para poder de que esto funcionara de la mejor manera. La WMAN. Un momentico, sí, la WMAN. Esta es una red metropolitana, a menudo denominado WIMAS. WIMAS es similar a Wi-Fi, pero proporciona cobertura a distancias mayores, mientras que Wi-Fi está destinado a proporcionar cobertura en áreas relativamente pequeñas como oficinas y hotspots. Como pueden ver, la WMAN es una red metropolitana. Esta permite las transmisiones frecuentemente sean utilizadas en aplicaciones que son la visión directa, ya que esto permite que se puedan comunicar de un punto a otro. Ya como ustedes ven acá, la antena o torre, digo, antenas y torres, sí, qué pena ahí. Se puedan comunicar de un punto a otro. La WLAN es una red de área local. Esta está diseñada para proporcionar accesos inalámbricos en zonas con un rango típico de hasta y se utilizan sobre todo en el hogar, la escuela, una sala ordenadora o entornos de oficina. Esta red es la que se utiliza en los hogares, ya que esta proporciona la facilidad del usuario poder moverse con capacidad de moverse dentro de un área y permanecer conectado a la red. Como ustedes pueden ver acá en la imagen, está el router, la casa. Y está por último la W-WAN, que este tipo de red se puede mantener en grandes áreas, tales como ciudades y países. Esta red se utiliza más que todo es ya por satélites, antenas o torres, para poder de que dé su función al Internet. El estándar IEEE 802.11. Pues este estándar ha generado muchas versiones, el cual ha ido progresando mucho. Por ejemplo, ya está el IEEE 802.11a, .b, .g. Hay muchas versiones, el cual ayuda a las redes inalámbricas. Y acá, como ustedes ven, acá dice, el estándar y las enmiendas constituyen la base de los productos para redes inalámbricas que utilizan la marca Wi-Fi. La seguridad. Este es un punto clave en la exposición, ya que las redes inalámbricas en general no son tan seguras como las redes casa. ¿Por qué no son tan seguras? Porque estas, ¿cómo lo explicaría? Estas usted se puede meter muy fácilmente a ella, por decirlo, hackearlas. Una red inalámbrica sigue siendo vulnerable a escuchas. Por lo tanto, las redes inalámbricas requieren un esfuerzo muy concentrado para mantener su seguridad. Y están las comunicaciones seguras. Se describe a menudo en tres términos: autenticación, confidencialidad y integridad.
La autenticación garantiza que los nodos son lo que dicen ser. Un ejemplo muy claro para esto son el nombre de usuario y la contraseña, ya que pueden demostrarse probando la posesión de una señal que sea difícil de robarlo o falsificarla. La confidencialidad. Típicamente, la confidencialidad se protege mediante el cifrado del contenido del mensaje. Una forma más resumida para decirla es que esta asegura que los intrusos no puedan leer el tráfico de la red. La integridad se refiere a la capacidad de asegurarse de que el mensaje recibido no ha sido alterado de manera alguna y que es idéntico al mensaje que se envió. Una forma también más resumida de decirlo es que asegura que los mensajes son entregados sin una alteración. Y ya acá están las ventajas de las redes inalámbricas. Las más importantes son la que permite la cobertura en un punto de difícil conexión mediante cables. La otra que permite la fácil expansión. Pueden ver las redes inalámbricas por infrarrojo deben estar perfectamente alineadas y su señal en muchos de los casos no pueden atravesar elementos como paredes, árboles, etc., el cual tiene una muy mala seguridad. Pero si llegaran a mejorar esa seguridad, el cual estas redes inalámbricas podrían mejorar mucho y superar incluso las cableadas. La otra desventaja es que todavía no hay estudios concretos sobre la peligrosidad de las radiaciones usadas en las redes inalámbricas, ya que esto, pues aún no hay un estudio que diga que puede alterar el aire o cosas así. Y la última es que pueden llegar a ser más inseguras, puesto que cualquiera pueda acceder a la red inalámbrica. El uso de que le roben información, y sí, esta es mi exposición y pues si tienen alguna pregunta, yo se la respondo. ¿Alguna pregunta para el compañero Miguel? No cierre, por favor, la presentación. Puede devolverse devolverse. Hay una que me gustó mucho. Ya la devuelvo. Es que el internet está un poco lento y bueno. Tampoco deja las diapositivas de volverse. Hay una donde usaste SmartArt y pues eso era lo que yo quería que vieran, que en PowerPoint se pueden hacer buenas presentaciones, porque si ustedes ponen los contenidos en casillas, en gráficos, en flechas, así como ahí, eso es SmartArt. Ahí cuando ustedes abren PowerPoint es inicio, insertar, se meten en insertar y por insertar se meten por SmartArt y pueden organizar los contenidos y las ideas así. Se ve más presentable, organiza las ideas, pueden sintetizar muy bien el contenido. En una sola plantilla pueden poner mucho contenido. Entonces, para que cuando hagan las exposiciones en PowerPoint, no solamente pongan ahí el relleno. A veces uno abre la plantilla y escribe y ya, y así escribe encima de la plantilla. La plantilla se deja hacer cosas, se deja poner fotos, se deja poner imágenes, se deja poner gráficos, y eso es lo que hace la presentación de PowerPoint chévere. Entonces, es para que pues vean que no desprestigien
o no lo desprestigien, no subestimen, no demeriten el PowerPoint. El PowerPoint es excelente, todo el mundo usa PowerPoint todavía, o sea, con Prezi, con todo, con Canva, con todo lo que hay, PowerPoint no ha sido destronado. Depende de cómo se use, porque inclusive uno puede insertar videos, insertar audios, insertar cosas dentro de PowerPoint, usar señalizador, hay muchas cosas. Es de aprender entonces a cacharrear. Ahora sí. Sí, incluso... Disculpe, pero es que justo cuando usted lo iba a decir, yo dejé de ver la pantalla en mi computador y no pude hacer nada. Se volvió loco mi PC, no sé qué le pasó. En serio, bueno. Muchas gracias, Miguel. ¿Alguien tiene algún aporte para la exposición de Miguel? Bueno, entonces, yo creo que son las 8:16. Yo creo que ya nadie más va a exponer, ¿cierto? Entonces, dentro de 8 días nos vemos. Vamos a tener, hagan de cuenta que estamos en un coloquio, que estamos en un seminario, en un foro, en un congreso. Haga de cuenta que usted tiene una ponencia, que a usted le corresponde tener una ponencia de 10, de 15 minutos dentro de 8 días. Haga de cuenta que es una ponencia, o sea, no piense tanto en la nota, sino piense en el, porque cuando uno va a un congreso, usted no va por una nota. Cuando usted va a un seminario, un simposio, usted no va por una nota. Usted va a que le entiendan, va a convencer, a persuadir, a informar, a comunicar lo que tiene en su temática, más allá de la nota. Entonces enfóquense en eso, en ser asertivos en lo que quieren comunicar, sin ser tan extensa la exposición. Usted perfectamente en 7 minutos, en 8 minutos, en 10 minutos es capaz de hacer una buena exposición. Pam, 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 concreto, organizado. Entonces, felicitarlos porque todos han hecho un ejercicio muy interesante. Cada uno también va aprendiendo de lo que los compañeros hicieron. Cada uno saca sus propias conclusiones y va diciendo, me gustó mucho lo que hizo tal compañero, voy a hacer eso, voy a empezar a copiar, voy a empezar a copiar lo bueno, a emular, eso es emular lo bueno, y empezar a imitar y aprender de lo que los otros hicieron, que nosotros no sabíamos cómo se hacía. Para eso también son las exposiciones, y cada vez hacerlo mejor, mejorar a partir también de cómo lo hacen los demás. Bueno, entonces no siendo más el hecho de la presente, pueden ir en paz. Lista, pero no va a llamar a lista. Sí, el llamado listo. Así quieren. Sí, es bueno. Un ratico más escuchándolo, hágale. Zuluaga Héctor Andrés. Presente, profe. Nasli Yulis Aguirre. Ella me ha escrito, ella tiene excusa. Juan Pablo Acevedo. Presente. Carolina Alzate. Presente. Adrián Augusto Benítez. Presente. Mauricio Andrés Bocanegra. Mauricio. John Eduard Calle. Kevin Cano. Kevin se acabó de conectar, ¿no? No, pero yo soy Kevin Henao. Yo soy Kevin, no, es que hay dos Kevin en la casa. John Alexander Cardona. Presente. Angie Caterina Carvajal. Presente. Daniel Fernández. Jesús María Giraldo. Presente. Jorman Giraldo. Presente. Julián Andrés Giraldo. Presente. Miguel Ángel Gómez. Presente. Nicolás Gómez. Presente. Kevin Henao. Presente. Samuel Jaramillo. Presente. Juan Pablo Ladino. Presente, profe. Alejandro Giovanni López. Presente.
John Fernando Mosquera. Presente, profe. Víctor, Víctor Alfonso Muñoz. Víctor me llamó que tenía una dificultad en el trabajo. Y hay uno que está operado, hay uno que está con problemas de salud. ¿Cuál es que es? Profe, yo lo escribí, pero igual asistí. Yo le había escrito que tenía un John problema. Alexander. Hay uno que es John Alexander Cardona. Yo, profe. Ah, hola, hola. Yo le escribí que estaba un poco delicado de salud, pero al igual asistí a la clase. Profe, Yesenia Perdomo. Presente, profe. Jonathan Pineda. Presente, profe. Sergio Quintero. Presente, profe. Juan Camilo Quirós. Presente, profe. Julio César Rosales. Edgar Camilo Ruiz. Presente. Miguel Ángel Tres Palacios. Bien. Entonces, listo, el llamado a asistencia. Profe, nos vemos. ¿Cómo? Que te nos vemos. Listo, hasta dentro de 8 días, muchachos, nos vemos. profe, Feliz fin de semana. Hasta luego. el ensayo es Luego, para profe. 8 días, ¿no? Hasta luego, profe. Buenas noches, profe. Todo Hasta bien, luego, hombre. profe, compañero. Hasta luego, se cuidan, El ensayo es felizmente. para Listo, dentro de profe, 8 días. muchísimas gracias. ¿Cómo, Alejo? Luego, compañero. Listo, Que si ahora el ensayo sí. es para dentro de 8 días. El ensayo es el trabajo final, es para la última semana. Ah, bueno, señor. Pero de abril o de marzo. La última semana de clase, que es la octava semana. Listo. Abril 12, creo. Algo así. Sí, sí. Mi pregunta es, sí o sí tengo definido, tengo que subir el mapa el sábado o el domingo, no es sí o sí lo tengo que subir el sábado y el domingo. Sí, claro, para yo poder subirle la nota al sistema. ¿Ya hasta cuándo tengo tiempo de subir este mapa? Pues teníamos hasta hoy plazo, ¿cierto? Ah, pero eso fue lo que le pregunté al inicio de clase. Por eso teníamos hasta hoy, entonces póngase usted un plazo, pues digamos hasta el sábado, póngase usted la meta de sacarlo, porque No, yo le tengo una doy la... parte que quiero complementarlo mejor. Entonces no se alargue más la cosa, ya entréguelo y póngase a hacer el ensayo, usted también tiene que avanzar. Listo. No lo alargue más, no lo pula más, eso, dele la última pasadita y dese El un plazo. sábado a mediodía se lo tengo, sábado a mediodía, 1 de la tarde se lo tengo. Dese un plazo de modo que la otra semana usted ya descargue también, usted también tiene que avanzar en otras cosas, entonces que la otra semana usted ya no tenga que pensar ya más en eso, sino en otra cosa, ya en la exposición y ya en el ensayo. Listo, profe, pues, muchas gracias. Listo, Alejo, que vaya bien. No que yo lo digo, es porque digamos yo trabajo todo el día y me toca trasnochar haciendo el trabajo, ¿me hago entender? Entonces por eso no. Tómese su tiempo, hágale con confianza, tómese su tiempo, pero usted también tiene que ponerse una meta. Sí, señor, dale, muchas gracias. El sábado descanso, el sábado termino. Vale, gracias. Profe, buenas noches. Sí, Julián. Profe, ¿hasta cuándo hay tiempo de subir la presentación a la plataforma? Apenas voy a habilitar el sistema hoy, o sea que yo habilito el sistema hoy y el sistema queda habilitado hasta la última semana, hasta la octava semana de clase queda habilitado el sistema para subir la exposición. Ah, listo, profe. Profe, ¿y qué tiempo más o menos puede demorarse uno en la exposición? Mínimo los 15 minutos, puede ser menos. Puede ser menos, pero pues tampoco 5 o 6, sí, puede ser menos de 15. Ah, ya, listo, profe. Y máximo 25.
Ah, listo. Sí, Listo. porque no, hubieron muchas exposiciones muy buenas. Sí, estuvieron muy buenas. Estaba, Estuvieron muy buenas, ¿para estaba qué? creando ahorita una presentación, pero pues la verdad pensé que era como poquito. No, están muy buenas las. No, en 10 minutos que usted ponga, usted es capaz. 3 minutos de introducción, 4 de desarrollo y otros 3 de conclusiones y cierra. Sí, No, y yo lo bueno, pensé, compañero, pues yo es que estaba esta haciendo ahorita una presentación aquí, pero pues no me animé hoy porque pensé que era como muy poquito. No, hágale que dentro de 8 días se le hace, dentro de 8 días usted es capaz. Ah, listo, bro. Entonces, de todas maneras, nada, pues a los muchachos, la verdad, las exposiciones estuvieron muy buenas. Sí, estuvieron muy buenas, sí. ¿Para Sobre qué? todo esa de los de Colombia, hoy esa exposición calo duro. Sí, esa estuvo buena. Nos iba a poner a debatir y todo. Listo, bro. Entonces, muchísimas gracias, pues. Bueno, Listo, a ustedes, que estén muy bien y feliz puente. bueno, hasta mañana, muchachos. Hasta luego.